pueden escuchar. Buenos días, qué lindo verlos una vez más en esta mañana. Bienvenidos a aquellos que están aquí presentes en la clase de nuestro grupo de Conexión en Profundidad, y también quiero saludar a aquellos que se están conectando ahora a través de Zoom, y también a aquellos que posteriormente van a ver la clase a través del canal de YouTube. Todas las semanas voy subiendo cada enseñanza que hemos comenzado ya hace unos meses atrás. Estamos en la parte 14 de nuestra enseñanza, hoy sería la parte 15. Estamos hoy viendo lo que es el estudio del Evangelio de San Marcos, vamos a ver el capítulo 6, y vamos a hacer un pequeño cambio. Yo voy a comenzar lo que es los versículos 7 al 13 hoy, y después la semana que viene Ricardo va a estar enseñando lo que son los capítulos 1 al 6. No hay problema de salirnos de orden, porque aunque hay una continuidad en sí en estos dos capítulos, pero no es son dos temas diferentes que estamos viendo en estas dos sesiones de la enseñanza. Pero bueno, ¿por qué no tomamos un tiempo a orar? Vamos a pedir al Señor que nos ilumine nuestros corazones en esta mañana, para poder así enriquecernos de su palabra, y así aprender más de la vida de Jesús en esta mañana. Padre eterno, te amamos, te exaltamos y te damos gracias de que podemos venir delante de tu presencia para alabarte, adorarte y pedirte, Señor, que en esta mañana seas tú quien nos instruyas, seas tú quien ilumines nuestro entendimiento, y que, Señor, que a través de tu palabra, Señor, recibamos el alimento espiritual, que podamos crecer en tu gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero también, Señor, de que a través de esta enseñanza, del Evangelio de San Marcos, podamos también crecer en nuestra pasión, nuestro anhelo, nuestro amor, nuestro afecto, Señor, nuestro servicio, nuestra sumisión a nuestro amado y querido Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Lo que vamos a hacer, ahora voy a cambiar ya mi pantalla, para que entonces podamos ver la presentación de hoy. Ahí está. Y ahí está. Creo que ahí estamos ya. Muy bien. Si tienen sus Biblias, ¿por qué no vamos a capítulo 6, los versículos 7 al 13. Ya Ricardo la semana que viene va a conectar, ¿no es cierto?, la transición de esta clase con la clase de él, pero prácticamente como termina el versículo 6 que Ricardo va a enseñar la semana que viene, es que Jesús se encontraba en Nazaret, y después de que él recorrió Nazaret, y no voy a entrar más ya en detalle de esa enseñanza, sino que después él se retira y se dirige ahora nuevamente a la región de Galilea, lo que es la región de nuevamente Capernaum, y ahora nos encontramos de que él es cuando él llama y escoge a sus 12, dentro del grupo de sus discípulos, él llama a sus 12 apóstoles y los manda en esta misión temporal, diríamos, en esta misión temporal de ir y proclamar el Evangelio, de imitar exactamente lo que el maestro les había mostrado ya por año y medio casi. Ya estamos a la mitad, justamente en este capítulo 6, en esta porción donde él llama a los 12 y envía a los 12, ya los había llamado, perdón, voy a aclarar eso. Él ya lo había llamado, ¿se acuerdan que él ya había llamado a los 12? Pero él ahora, después de que ellos como discípulos habían aprendido, habían estado bajo la enseñanza del maestro por casi un año y medio ya, habían oído el mensaje tras mensaje, ¿no es cierto? Jesús yendo a cada aldea, yendo a cada área, a cada ciudad, habían escuchado ya a Jesús acerca de la enseñanza del reino de Dios que se había acercado, de que tenían que venir a un arrepentimiento, tenían que venir a reconocerlo a él como el Mesías, como el Señor y Salvador de sus vidas. Y bueno, entonces ahora en esta porción que vamos a estar viendo de los versículos 7 al 13, vamos a ver cuando él comisiona y envía
a sus 12 discípulos, que aquí vemos por primera vez, ellos se convierten en los 12 apóstoles, porque la palabra apóstol significa ser enviado, un enviado, y eso es lo que significa la palabra apóstol. Entonces estos por primera vez son los enviados a llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de Dios que se había acercado, de anunciar como heraldos, ¿no es cierto?, como lo hizo Juan el Bautista. Ahora ellos se encargaban de anunciar la venida, de que el rey había venido. El rey venidero, el rey prometido se había acercado. El rey estaba entre nosotros. Y para entrar al reino de Dios, ¿cuál era el requisito? El requisito primordial, principal, era arrepentirnos. Un reconocimiento nosotros de reconocer nuestra necesidad más grande, porque todos nosotros somos pecadores. La palabra de Dios nos dice claramente que todos nacemos en pecado. Y no hay ninguno que sea justo, dice Romanos, sino que todos somos pecadores. Y como todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Entonces, el requisito para poder entrar al reino de Dios es de venir a reconocer nuestra condición como pecadores y que necesitamos el perdón de nuestros pecados y reconocer que el único quien puede salvarnos, quien puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo, quien después iba, ¿no es cierto?, a ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados, de ser esa propiciación, ese sacrificio en el cual iba a apaciguar o iba a realmente ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Iba a satisfacer la justicia de Dios, la cual la justicia de Dios demandaba que la paga del pecado fuese muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Jesús iba a tomar tu lugar, mi lugar en esa cruz, para morir, ¿no es cierto? Y satisfacer la ira de Dios, o sea, apaciguar la ira de Dios y satisfacer, ¿no es cierto?, lo que la ley de Dios demandaba y lo que la justicia de Dios demandaba. Y bueno, y ese fue el gran sustituto, el gran intercambio. Jesús tomó tu lugar y mi lugar en esa cruz. Entonces ahora, al poner nuestra fe en Él, entonces ahora podemos ser considerados justos delante de un Dios justo y santo, y ser salvos, no por nuestros propios méritos, no por nuestras propias obras, no por nuestras buenas obras, nuestro comportamiento, sino más bien porque Jesucristo vivió la vida perfecta que tú y yo nunca íbamos a poder vivir. Y Él fue el perfecto sacrificio, Él fue el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. El mismo Juan el Bautista lo anunció y apuntó a Cristo y dijo, este es el Cordero de Dios. ¿Y por qué usó la palabra Cordero? Porque ese era el sacrificio que ya por siglos y centenares de siglos, lo que es la ley mosaica, lo que era la ley ceremonial, la ley de los sacrificios, ¿no es cierto?, que apuntaban al sacrificio que un día Jesucristo iba a hacer por nosotros en la cruz. Todos esos sacrificios de animales apuntaban al sacrificio que un día Jesucristo iba a hacer. Y acá nos encontramos ahora a año y medio ya antes de la pasión de Cristo. Estamos justamente en la mitad del ministerio de Jesús. Ya está culminando en este capítulo 6, ya entrando en el capítulo 7, estamos culminando el ministerio de Galilea. Recuerdan que Jesucristo había ido primeramente a Jerusalén y después Él establece su centro de operaciones en Capernaum. Ahí comienza, ahí escoge y llama a sus discípulos, a sus apóstoles, cuando llama a Pedro, cuando llama a Mateo, Juan, y bueno, eso ya lo vimos al principio de los primeros capítulos de Marcos, y ahora nos encontramos donde Él los llama a estos apóstoles. Tan solo como introducción, y ya vamos a entrar a cada... Lo que vamos a hacer, vamos a leer de una sola vez, vamos a leer los versículos 7 al 13, y después vamos a ir viendo versículo por versículo, sección por sección, en el estudio. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo, esto es lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en Juan 20:21, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y estas palabras se lo dijo Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos. De la misma manera, así como el Padre había enviado al Hijo, ¿cierto?, para anunciar las buenas nuevas
la venida del reino, de que Él es el Rey venidero y de que tenemos que someternos a la autoridad del Rey, tenemos que ser sumisos al Rey, ¿no es cierto? En obediencia, a venir a arrepentimiento, a poner nuestra fe en Él, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador. De la misma manera, Él ahora envía a sus discípulos, apóstoles, vamos a llamarlos ahora, porque son los enviados que iban a representar ahora a Jesús. Y aquí Jesús envió, en este versículo 6 al 13, envió a sus discípulos para que hicieran lo mismo que Él hacía: predicar, sanar a los enfermos, liberar a las personas de las posesiones demoníacas, y aún, como Mateo, el paralelo de esta enseñanza de hoy, de Marcos 6, el paralelo está en Mateo 10, gracias Ricardo, Mateo 10, que es en los primeros versículos del 1 al 23, y también Lucas es Lucas 9, los versículos 1 al 6. Es el paralelo de este pasaje donde él envía a los 12 apóstoles. ¿Okay? Entonces eso es lo que está pasando. Aquí nos encontramos ahora en este versículo. Él, como ya le dije en el párrafo anterior de lo que va a enseñar Ricardo la semana que viene, él terminó de estar enseñando y recorriendo las aldeas de ahí de Nazaret, en esa región, y ahora él se dirigió nuevamente a Capernaum. Está con sus 12 discípulos, los cuales él ya había llamado, y ellos en obediencia lo habían seguido a él, y después en ese segundo llamado, donde ellos después dejaron sus carreras, sus profesiones, y ya se decidieron a seguirlo por tiempo completo a Jesús. Y ahora nos encontramos en esta ya cuarta etapa. Quiero mencionarle que hay 5 etapas que tuvieron los 12 apóstoles en su llamado. La primera de ellas fue cuando ellos empezaron a seguir a Jesús, cuando se sintieron atraídos por Jesús, cuando escucharon acerca de Jesús, especialmente cuando Juan el Bautista empezó a anunciar la venida del Rey venidero, cuando fue el heraldo, el profeta quien anunció la venida de Jesús. Ellos habían escuchado a Juan, ya conocían a Juan el Bautista y empezaron a sentirse atraídos por Jesús, el Espíritu de Dios ya trabajando en los corazones de estos discípulos, de estos futuros apóstoles, y empezaron a creer en él, que él debería de ser, era el Mesías prometido. Después, segunda etapa del llamado de estos apóstoles fue cuando Jesús los llamó a ellos. Cuando llamó a Mateo, ¿se acuerdan? Que él se encontraba en la mesa de los publicanos, de la recolección de impuestos, cuando él pasó y los llamó. Ahí es la segunda etapa. La tercera etapa que vemos del llamado de Jesús a estos discípulos fue cuando lo empezaron a seguir y él empezó a enviarlos también. Estaban ahí juntamente con él y los empezaron a seguir por todas las ciudades, ¿no es cierto? Y aprendiendo, ¿no es cierto? Como aprendices, como discípulos, porque eso es lo que la palabra discípulo significa, es alguien que es un aprendiz. Empezaron a observar al maestro cómo él proclamaba, ¿no es cierto?, el mensaje de salvación. Empezaron a ver cómo él sanaba a los enfermos, aún resucitaba a los mismos muertos. Y la cuarta etapa, que es la que ahora estamos viendo, es que ahora ya los envía solo a ellos. Ya no están más con el maestro. Ahora les empieza a enviar de 2 en 2, los envía que ahora ellos, ahora es tiempo de volar. Ya tienen alas, ya ustedes me vieron a mí como yo presenté el evangelio, la palabra de Dios. Y ahora Él los envía de 2 en 2 y ya no están acompañados por Jesús, como ya en preparación de lo que iba a venir dentro de 1 año y medio, cuando ya vemos la quinta etapa del llamado es cuando ya en Hechos, los primeros capítulos del libro de los Hechos, cuando Jesús después de la resurrección, en la ascensión que le dice a sus discípulos, en Hechos capítulo 2, que permanezcan ¿dónde? Que permanezcan en Jerusalén, hasta la venida que viniera el Espíritu Santo, y después que fueran testigos ¿a dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y al resto del mundo, ¿no es cierto? Ok, entonces vemos que esa es la última etapa del llamado de estos apóstoles. Eso va a venir más en el futuro. Okay. Quería tan solo darle ese contexto de que veamos las etapas, cómo Jesús lo empezó a preparar a ellos
porque un día ya Jesús no iba a estar más con ellos. Pero Juan capítulo 16, capítulo 17 nos habla de que Él le iba a dejar que otro consolador, Él siendo el primer consolador, Jesucristo, Él iba a dejar otro consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, que iba a morar en nosotros, porque ahora somos sellados por el Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo, y ahora la función, la obra del Espíritu Santo es de estar con nosotros, de hacer real la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, de santificarnos cada día, ¿no es cierto?, de llenarnos de su poder, para entonces poder nosotros anunciar y proclamar el Evangelio. Esa es, ¿no es cierto?, la promesa que dejó Jesús, de que no lo iba a dejar solos, y no nos dejó solo tampoco a nosotros, sino que la promesa que el Espíritu Santo es esa arra, esa garantía, es ese depósito de que porque tenemos ahora el Espíritu Santo morando en nosotros, podemos tener la certeza, la seguridad de nuestra salvación, de nuestra esperanza eterna, ¿no es cierto? Entonces esa es la garantía que nos dejó para todos aquellos que realmente han venido a profesar y poner su fe en Jesucristo, con una verdadera fe salvadora, no una fe fingida, no una fe de labios, sino realmente que han sido regenerados, han nacido de nuevo realmente. Ha habido un cambio de vida en sus vidas por la obra que hace el Espíritu Santo de poner un nuevo corazón en nosotros. Pero esa obra no ha terminado, porque aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí, que dice que la va a acabar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, de Jesús, hasta la venida de Jesús, donde ya no vamos a necesitar más ser santificados, perfeccionados, cambiados cada día. El Espíritu Santo está haciéndonos cada día a la imagen de Cristo. Pero ya un día vamos a recibir cuerpos glorificados en el cual ya vamos a estar ahora después cara a cara con Jesucristo en perfección absoluta. Amén. Muy bien. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Ahí es donde nos vamos a encontrar ahora en este pasaje. ¿Por qué no leemos y después vamos a ir sección por sección, versículo por versículo? Si tienen su Biblia, vamos a leer Marcos 6, del 7 al 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No llevéis dos túnicas. Les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que no os reciban, ni os escuchen al salir de allí, sacudid del polvo de la planta de vuestros pies en testimonio en contra de ellos. Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran. Otra traducción dice proclamaran. Y esa palabra proclamar significa predicar, anunciar las buenas nuevas. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos a ver un poquito acerca de todo esto. ¿Qué significa esto de no llevar dos túnicas? ¿Qué significa el hecho de que Jesús le dice que no lleven nada, ni aún dinero? Y por supuesto todo tiene un significado, por supuesto todo esto, de que ellos empiecen a aprender a depender, ¿no es cierto?, de Dios en la misión, en el campo misionero, en el hecho de ser enviados, de que Dios va a cuidar de ellos. Y eso es lo que vamos a estar viendo, el significado de todo esto. Amén. Así que, y vamos a ver qué significado de por qué fueron de dos en dos, y después lo vemos que esa costumbre de ir de dos en dos continúa aún en el libro de los Hechos, cuando vemos a Pedro y Juan juntos, ¿no es cierto? Lo vemos yendo al templo, y aún siendo encarcelados ellos dos juntos. Más adelante, después vemos Pablo y Silas, o Pablo y Bernabé, de dos en dos iban, y hay todo un propósito para eso, ¿no es cierto? Por supuesto que eso es lo que vamos a estar viendo y entender un poquito más. Muy bien, acá estamos viendo a hombres comunes y corrientes que Jesús acá escoge. Estos no eran eruditos de la palabra, no eran los fariseos, no eran los grandes escribas, teólogos de ese tiempo, ni aún Jesús escogió a
a los principales a un principal de la sinagoga, no había sido Jairo, aunque Jairo vemos que puso su fe en Jesucristo, como lo vimos hace ya una semana atrás. Todo eso, ¿no es cierto? Vemos que no fueron ellos quienes fueron escogidos o llamados, sino que fueron estos hombres judíos comunes y corrientes, de profesión, principalmente profesión de pescador, eran pescadores, muchos de ellos. Otros, como fue en el caso de Mateo, fue un recaudador de impuestos, traidor al pueblo de Israel, rechazado, publicanos eran odiados por el pueblo judío. Y otro era un cananita, que era un revolucionario, podríamos decir un terrorista de ese tiempo, que estaba en contra, era militante, ¿no es cierto?, que estaba en contra del Imperio Romano, como fue, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver la lista de cada uno de ellos. Ahora porque Mateo 10 nos da la lista primeramente, nos recuerda quiénes eran. Y si quieren pueden ir en Mateo capítulo 10, que es el paralelo de este pasaje de Marcos 6, donde ahí nos dice, y los nombres de los 12 apóstoles, dice Mateo 10:2, dice, son estos. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Y fíjense cómo están agrupados, y siempre que los evangelios lo mencionan siempre en ese mismo orden de prioridad, diríamos, de intimidad. ¿Se acuerdan que yo les había dado de que estos primeros 4 que menciona acá, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, que eran par de hermanos, ¿no es cierto? Pedro y Andrés, hermanos, Juan y Jacobo eran hermanos. Eran también de profesión pescadores, los 4. Ellos siempre se mencionan primero, y la razón por cual se mencionan primero es porque eran los que más cerca a Jesús estaban, o sea, eran los más que estuvieron ahí cerca de Jesús. Vemos que en el monte de la transfiguración, ¿quién estaba? Estaban ellos, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Quién estuvo también, por ejemplo, cuando la semana pasada que vimos la resurrección de la hija de Jairo? ¿A quién llama? ¿No es cierto? Vemos claramente que no es coincidencia, sino que hay una razón por la cual. Y como siempre, en amistades, en grupos de amistades, siempre hay amigos que son más íntimos. Y eso tiene que ver con nuestra personalidad y tiene que ver con nuestras vidas, ¿no es cierto? De a veces vemos a Juan en la última cena, ¿no es cierto? ¿Quién está recostado sobre las piernas, diríamos, o el pecho, cerca del pecho acá de Jesús? Porque acuérdense que en las mesas no había sillas, sino que estaban recostados así como en almohadillas, en el piso, y las mesas eran casi al ras del piso, eran las mesas en ese tiempo, o sea que no eran mesas así altas como esta. Entonces estaban recostados en un hombro o en un codo así, y estaban así recostados, y vemos quién está recostado sobre el pecho de Jesús. Juan. ¿Y cómo es considerado Juan? El discípulo que amado. Nos dice mucho acerca de Juan. No hay tiempo ahora para entrar en el estudio que yo hice, ese estudio hace ya varios años atrás, hice el estudio de los 12 apóstoles. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo acá. Él quería a Jesús seleccionar a estos hombres para que estuvieran a su lado en todo tiempo y aprendiesen de él, ¿no es cierto? Y después, cuando llegase el tiempo apropiado, como fue ahora, de enviarlos a practicar, ¿no es cierto? A ellos experimentar, de estar a solas y de ver el poder delegado que les dio Jesús, cómo ese poder ahora se manifestaba en sus vidas. Veamos ese primer versículo que vimos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Ahí tenemos los versículos, los pasajes paralelos, Mateo 10 y Lucas 9. Pero acá lo voy a llevar a este resumen. Nuevamente no voy a tomar mucho tiempo en este resumen, está muy pequeño. Yo les pasé esta hoja ya hace un tiempo atrás. Acá están estos 12 hombres comunes y corrientes, y ahí tenemos los 3 grupos de 4. Simón, Andrés, Jacobo y Juan, de ese primer grupo, lo tengo arriba. Después tenemos ese segundo grupo que aparece en el orden, como Mateo 10 continúa diciendo, en el versículo 3 dice, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Ahí están los 4, que los tengo también ahí. Mateo, entre ese grupo estaba
Mateo es ese publicano, el recaudador de impuestos. Tomás, conocido como ¿quién? Dídimo, el que supuestamente, yo siempre le quiero dar más crédito a Tomás, o sea, siempre es considerado como el que no creía, ¿no es cierto? El que dudaba, el incrédulo, y no es que fue incrédulo, sino que era más, en cierta manera fue más escéptico, no diría escéptico, es una mala palabra, sino que no es que fue incrédulo, sino que él quería ver pruebas. Tenías dudas, y quiero decir una cosa, que el resto también de los discípulos tuvieron dudas. Correcto. Y es un buen punto de Tomás, porque Tomás quería ver evidencia de que realmente Jesús había resucitado. Pero bueno, entonces vemos que en ese segundo grupo y más íntimo de Jesús estaba Felipe, Natanael, Mateo y Tomás. Y no tengo tiempo de entrar en cada uno de ellos, si no me voy a tomar toda la clase. Sí. Bartolomeo, correcto. Y ese es el nombre que normalmente, ahí tengo el nombre dado por el Señor. No, bueno, nombre dado por el Señor para Natanael es Bartolomé, perdón. Porque le habla que es un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, Jesús pudo ver la integridad de este hombre, ¿no es cierto? Un corazón, diríamos, sincero, un corazón verdadero, no con doblez así de hipocresía y así, ¿entendés? Ese es Natanael, Bartolomé, buen punto. O sea, vemos los nombres, Simón, llamado por Jesús Pedro, que significa pequeña piedra o piedra, ¿no es cierto? Y vemos que cada vez que Jesús se enojaba o lo exhortaba y estaba enojado con Pedro, siempre le mencionaba el primer nombre, o sea, el nombre Simón. Cuando hay cosas muy curiosas que uno empieza a notar en los evangelios, después lo vamos a ver más adelante. Y el último grupo, y no quiere decir porque era el último grupo, no estaban cerca de Jesús. Estos 12 apóstoles estaban muy cerca de Jesús, pero quiero tan solo aclarar de que dentro de ese grupo, ese núcleo íntimo que Jesús tenía, había un grupo más íntimo todavía. Y bueno, ese es mi punto. O sea, y en ese último grupo está Jacobo, el menor, que se llamaba Simón, que este es el cananita, el celote, que así se llamaban estos revolucionarios en ese tiempo. Acuérdense que Israel estaba dominada por el Imperio Romano, y dentro de los mismos israelitas, de los mismos judíos, se levantaron mercenarios, vamos a usar esa palabra, revolucionarios, mejor dicho, y este Simón, cananista, era un celote, era uno de estos revolucionarios. Fíjense la gama de los que Jesús escogió. Estos celotes, estos revolucionarios, odiaban a los publicanos a muerte. Los odiaban a muerte, porque estos celotes, que eran revolucionarios políticos, vamos a usarlo de esa manera, que querían liberar a Israel de estar bajo el dominio de los romanos, hacían excursiones, mataban, eran asesinos, mataban a los romanos, ¿no es cierto? Se escondían así entre las cuevas, ¿no es cierto? Y cuando pasaban estos pequeños grupos de soldados romanos, los atacaban, ¿no es cierto? Y así hacían este tipo de excursiones terroristas, ¿no es cierto?, en esas regiones. Y bueno, de todo ese grupo, ¿a quién escoge Jesús? A un celote, a uno de estos. ¿Y quién más está ahí en el grupo? Mateo, que también era un ex publicano. Y fíjense cómo solamente el cambio de corazón que Dios puede hacer, ¿no es cierto?, en las personas, puede armonizar, traer dos personas que, bueno, un celote que odiaba a un publicano, puede traerlos juntos, a trabajar juntos para el reino. Y el último que se menciona en la lista, como siempre, y Mateo también en el versículo 4, cuando menciona a Simón el cananista y Judas el Iscariote, el que también lo entregó. Mateo nos tira un poquito de un comentario ahí, porque por supuesto fue escrito después de los acontecimientos. Él nos menciona de que este fue el que lo traicionó a Jesús. Y siempre que Judas Iscariote se menciona en todas las listas, en los evangelios, siempre está el último. Bueno, es tan solo eso. Quería llevarlos a que veamos eso en Mateo 10. Ahí tenía mi lista, resumen de la vida de estos discípulos. Lo interesante de todo esto, de que quien fue primero
y enviado por Jesús a hacer milagros, porque Jesús les dio el poder de hacer estos milagros, les dio la autoridad, ¿no es cierto?, su autoridad delegada, porque ninguna autoridad viene de la persona en sí misma, sino que la autoridad y el poder viene de Dios. El llamado viene de Dios, no es, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. No. Más vale que sea un llamado de Dios, el de ser enviado. Y bueno, pero lo interesante de que Judas está en medio de todo esto. Judas salió e hizo milagros porque Dios delegó su poder a estos discípulos, a estos 12 apóstoles. Y a pesar de ver y gustar, vamos a usar esa palabra, de presenciar, y no solamente presenciar, de experimentar en vida, ¿no es cierto?, juntamente con sus otros compañeros, el poder de Dios manifestarse a través de sus vidas, no porque ellos tuvieran el poder, sino que ellos fueron canales, ¿no es cierto?, instrumentos usados por Dios, de que Él al final lo traicionase a Jesús. O sea, interesante de ver eso. Bueno, pero Jesús quería usar a estos discípulos para que fueran testigos de todo lo que Él hacía, y también para que ellos después ministrasen de la misma manera que Jesús lo hacía, para que esto fuera una afrenta también. Imagínense una cosa, paréntesis, ¿okay? Yo sé que a veces quiero apresurar porque quiero terminar, pero es interesante de ver esto. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los líderes religiosos de ese tiempo acusaron a Jesús para descreditar los milagros de Jesús. Lo acusaron de que los milagros de Jesús estaban hechos por el poder ¿de quién? De Satanás. O sea, querían empezar para que la gente no creyese en Jesucristo. Y empezaron esa campaña, ¿no es cierto?, de falsa publicidad, ¿no es cierto?, en anunciar de que cuando, Él hace estos milagros, porque no podían negar los milagros, no se podían negar, ¿no es cierto?, y la multitud lo veía, pero ellos acreditaban, y lo interesante es que ahora, Jesús, al darle el poder a sus discípulos, a estos 12 primero, y después vemos más adelante que le da a los 70 también, en una ocasión, ¿no es cierto?, pero vemos que solamente hay una ocasión una salida temporal, ¿no es cierto?, de misionera, de anunciar en las aldeas, en las demás ciudades, ahí en lo que es en la región de Galilea. También les dio ese mismo poder, o les delegó el mismo poder a los 70 discípulos. Y no sabemos los nombres de estos 70. Hay que después vemos lo interesante de esos 70, después vemos más adelante en Juan capítulo 6, vemos que se alejan de Jesús muchos de ellos. O sea que no significa, es interesante, porque ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser que si algunos de estos no eran realmente verdaderos creyentes, eran discípulos? Porque la palabra discípulo no quiere decir, no es sinónimo. Ahora, escuchen bien esto. La palabra discípulo no es sinónimo de que esa persona fuese un creyente. Ahora, muchos de sus discípulos fueron creyentes, pero muchos de los otros discípulos, porque la palabra discípulo es un aprendiz, ¿no es cierto? Estaban siguiendo a Jesús, aprendiendo, pero muchos de ellos después se alejaron porque realmente no fueron verdaderos discípulos o verdaderos creyentes. Y se alejaron y se fueron. Entonces no asociemos esa palabra discípulo, aunque sí, muchos discípulos eran creyentes, pero no todos los discípulos eran creyentes. O sea, en eso quiero aclarar, porque entonces estaríamos confundidos de ver que después en Juan 6, como ya le dije, cuando empiezan a escuchar las enseñanzas de Jesús acerca de su muerte, acerca de comer su carne y beber su sangre, y hablando en ese lenguaje simbólico, ¿no es cierto?, o metafórico, no literal, ¿no es cierto?, pero que apuntaba al sacrificio de Jesús, muchos discípulos dijeron, esto es muy difícil de oír, yo no vamos a seguir más a esto, ¿no es cierto? Y vemos que eso es lo que ocurre. Lo vemos aún dentro del núcleo de los 12, Judas Iscariote lo traiciona. O sea, que no fue un verdadero creyente, porque no podemos decir que creyó y después dejó de creer. O sea, que realmente
él estaba siguiendo a Jesús con otras motivaciones, como muchas de las multitudes, como ya vimos, estaban siguiendo a Jesús por motivaciones de curiosidad, o porque hacía milagros, o porque suplía comida. Todo eso. Entonces tenemos que empezar a entender y ver eso. Muy bien. Entonces, pero vemos que fue una afrenta directa hacia los religiosos. Este era mi punto que quería llegar. A los líderes religiosos, al acusar a Jesús de que él hacía estos milagros por el poder de Beelzebú o de Satanás, ahora él como que después él lo dice, él le dice, y los hijos, o sea, de Israel, ¿por el poder de quién están haciendo estos milagros? Y por supuesto se estaba refiriendo a los 12 discípulos y a los 70 que después envían, y ellos hacen milagros también, que lo vamos a acusar que ellos también estaban haciendo los mismos milagros que Jesús estaba haciendo, lo estaban haciendo por el poder de Satanás. Y por supuesto que la respuesta es no. O sea, que tenían que dar gloria a Dios de ver que este poder que había sido delegado por Jesús, porque él tenía todo poder, y él podía delegar el poder a quien él quería. Entonces vemos eso. Y aún el punto de que Marcos no lo menciona, lo que acabamos de leer, pero Mateo sí menciona de que aún ellos estaban resucitando a los muertos. Había resurrecciones que ellos estaban haciendo cuando fueron enviados a los 12. Mateo lo dice ahí también en Mateo 10, lo menciona. ¿Dónde está eso? Bueno, está dentro de los versículos 1 al 23, ahora no, donde menciona de que ellos también habían también resucitado a los muertos. Bueno, creo que está en Mateo, si no está en Lucas 9. Pero bueno, eso es lo que añade. Pero vamos a ver acá los puntos. Muy bien. Como siempre, el llamamiento al servicio procede del Señor. Acá él llamó a sus 12. Ya habían sido escogidos por el Señor, ellos ya habían empezado a seguir a Jesús por 1 año y medio ya aproximadamente, habían aprendido de Jesús, habían sido sus discípulos más cercanos, ¿no es cierto?, a estar comiendo con Jesús, prácticamente viviendo con él. Ya cuando ellos, en el segundo llamado, cuando ya dejaron su profesión y sus trabajos, ¿no es cierto?, ya estaban a tiempo completo siguiéndolo a Jesús. Pero siempre el llamamiento al servicio procede de Jesús, del Señor. Jesús los envió como delegados, como representantes, con el propósito de llevar el mensaje del Evangelio a otros lugares en toda la región de Galilea. Ellos eran ahora embajadores, representaban al rey. Por eso que ellos eran heraldos del rey. Ellos estaban representando ahora a Jesús. Y como representantes, el rey les dio la autoridad, ¿no es cierto?, para poder hacer los mismos milagros. Ahora bien, yo no quiero que confundamos también esto, y lo voy a decir rápidamente, y puedo dejar si tienen alguna pregunta, lo podemos dejar para el final, para ya continuar con el estudio. Yo no creo que hoy en día hay apóstoles, como muchos se catalogan o se dan el título de ser apóstoles. Ahora, podemos decir que hay la función apostólica de ser enviados, cuando alguien es como misioneros, son enviados, tienen un llamado apostólico, ¿no es cierto?, de ser enviados, porque eso es lo que la palabra apóstol significa, un ser enviado. Pero cuando me refiero a apóstol con mayúscula, quiero usar esa palabra, se refiere a estos apóstoles que habían sido escogidos por Jesús directamente. O sea que no hay otro con el mismo calibre, a nivel de estos 12 apóstoles. Y vamos a agregar al apóstol Pablo, o sea, los 12 más el apóstol Pablo. Porque no hubo otro que hicieron los milagros que hicieron estos apóstoles. ¿Okay? Hoy en día hay personas que se catalogan a sí mismas como apóstoles y se dan ese título, pero yo o sea, una vez discutí con una persona que yo era pastor de una iglesia que nosotros íbamos, y él me decía que en los últimos tiempos Dios iba a levantar apóstoles como los apóstoles de ese tiempo. Le dije, decime dónde está el versículo y el capítulo que habla acerca de que en los últimos tiempos Dios va a levantar. Hasta ahora, o sea, no es cierto eso. Eso no es incorrecto. Es una falsa enseñanza y ellos se atribuyen que tienen ese mismo poder. Nadie le ha levantado a los muertos. ¿Okay? Decime quién. O sea, hay historias
así de que cuentan narraciones, pero no se pueden verificar, que dicen que sí, el apóstol fulano de tal, ha resucitado a una persona de entre los muertos. Dame el nombre de esa persona. Nadie, o sea, nunca vamos a escuchar nombres de la persona ni nada de eso. Se escuchan ese tipo de historias, pero son historias falsas, son testimonios falsos, tan solo para dar crédito, ¿no es cierto?, a estas personas de que estos son siervos de Dios, ¿no es cierto?, que operan en el poder de Dios. Por hoy en día, decime, ¿quién puede dar la vista a los ciegos instantáneamente como Jesús lo hacía o como los mismos discípulos? Ahora, bien, yo digo todo esto para no negar. Yo no estoy negando que Dios no hace milagros hoy en día. Yo creo en un Dios que hace milagros. Pero como la palabra nos lo dice, milagro es algo que no es normal, no es algo que ocurre día a día, campaña por campaña, y vamos a hacer la campaña de milagros, porque Dios va a hacer milagros. Es como que tratamos de manipular al Espíritu Santo de Dios, de que haga lo que yo quiero que haga, cuando en realidad es dentro de la prerrogativa y la soberanía de Dios que Dios sana a algunos y opta de no sanar a otros. Yo no sé el por qué, pero eso es lo que ha ocurrido. O sea, lo vemos en la historia de la iglesia, lo vemos aún mismo que no todos fueron sanados, aún en la iglesia nueva testamentaria, como fue Timoteo, que Pablo le tiene que decir que tome un poco de vino, en un sentido porque tenía un problema estomacal. Pablo mismo tenía una enfermedad, no se sabe cuál es su enfermedad, pero algunos creen que era un problema de los ojos, que él lo cataloga como esa espina que él tenía en su costado, que él le pidió 3 veces a Dios que se la quitase y no lo sanó, y que Dios le dice, bástate mi gracia, o sea, mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no es cierto? Estoy parafraseando esa escritura, pero quiero que entendamos esto, de que hoy en día muchos se levantan de ser sanadores, pero son todos unos farsantes. Ahora, no quiero decir eso y no decir que Dios no sana hoy en día. Dios es un Dios de milagros, Dios sana. Yo no quiero poner Dios en una cajita, pero no de la manera que creemos, de que fue, especialmente en el ministerio de Jesús, que Él sanó a todos, sanó a centenares, y eran las multitudes, que creyeron algunos y otros no creyeron, Él los sanó de todas maneras. Tuvieron fe o no tuvieron fe en Él sanó a ellos, a esos también. O sea, y era porque los milagros de Jesús apuntaban al tiempo en el cual, en la primera venida de Jesús, apuntaban al Mesías, apuntaban a quién es la identidad de Él. Y eso es lo que garantizaba, o la palabra que quiero usar es, lo que afirmaba la identidad de Cristo, de que este tiene que ser el Mesías, porque mira los milagros y las señales y los prodigios que están ocurriendo en el ministerio de Jesús, y no solamente en el ministerio de Jesús, sino también en sus discípulos que Él está enviando, también están ocurriendo estos milagros. Okay. Entonces quiero que tengamos discernimiento hoy en día, porque hoy en día hay muchos charlatanes en la televisión de que envíame el dinero y Dios te va a dar tu milagro. Mentirosos. Los únicos que se enriquecen son ellos mismos. Bueno, ahí tenemos, que es más bien, eso es una secta ya, la secta de Pare de Sufrir, pero dentro del campo cristiano, vamos a usar así, que, bueno, no, lo voy a tener ahí porque tengo problemas con muchos de estos evangelistas que aparecen en la televisión y que envía este dinero y que Dios te va a dar este milagro, Dios te va a suplir eso. Miren, yo quiero que tengamos discernimiento en la palabra de Dios. Tenemos que tener discernimiento. El Señor nos llama a discernir de acuerdo a la palabra de Dios, no dejarnos llevar por vientos de doctrina y enseñanzas falsas y cuentos y testimonios que no se pueden verificar de ciertas sanidades. Y vuelvo a repetir, yo creo en milagros y yo creo en sanidades, pero no de muchos de estos que están ahí, charlatanes, que están vendiendo sus campañas de sanidad, de que están las sillas de los paralíticos ahí alineadas. Porque yo estuve en esas campañas. Yo estuve en la campaña de Benny Hinn. Yo lo seguía a él. Yo le puedo hablar por testimonio propio. O sea, yo no estoy hablando porque me contaron. Yo estaba en esas campañas. Yo podía ver la gente que venía con la esperanza de ser sanados, tristemente irse de esas campañas, porque lo que hacían era filtraban los testimonios para
especialmente no agarraban los testimonios de personas que realmente estaban paralíticas, sino que personas que tenían problemas de espalda. O sea, cosas que uno no puede verificar. ¿Y qué te sanó a ti el Señor? Oh, me sanó que mi espalda. Bueno, ¿y cómo verificamos eso? Pero ¿por qué no vemos a la persona que estaba paralítica en la silla de ruedas levantarse y caminar sobre esa plataforma? Ninguna de esas, porque ¿sabes lo que hacían? Las echaban fuera, no las seleccionaban. Eso es lo que ocurría detrás del telón en estos servicios de sanidad. Y eso, si no te hierve la sangre después de ver esas cosas y ver la falsedad que nos estaban vendiendo, eso es lo que empezó a cambiar mi corazón de estar siguiendo estos ministerios de sanidad. Me cambió completamente de ver lo que estaba ocurriendo, de estos farsantes, lo que estaban vendiendo. Estaban vendiendo un producto falso. No porque Dios no sea un sanador, sino para ellos acreditarse de que ellos son los grandes hombres de Dios y sanadores y todo eso, para que la gente empiece a darles más dinero y enriquecerlo y ellos puedan volar en sus jets privados de 20, 30 millones de dólares, vivir en casas de 15, 20, 25, 30 millones de dólares, como Benny Hinn vive y como todos estos profesantes del Evangelio de la Prosperidad. Es triste de ver que la gente sigue enviándoles dinero, los sigue siguiendo y siguen escuchando sus enseñanzas. Es triste de ver eso. Pero es ahí que el pueblo tiene que saber discernir. Bueno, me fui en un... I'm sorry. Me fui del tema, pero este tema me apasiona porque yo viví en esos tiempos. Yo era parte de esos ministerios. Yo seguía, yo estaba en esas campañas. Y el Señor, por la gracia y la misericordia de Dios, abrió mis ojos y me hizo ver la realidad de todo eso. Bueno, acá vamos a continuar. Los envió en pareja de 2 en 2 para proveer mutuo apoyo y protección para fortalecerlos. ¿Por qué los envió de 2 en 2, como dice Marcos? Los envió de 2 en 2 para protegerlos, para que entonces se puedan ayudar. O sea, porque no los envía solo, porque era una manera de ellos poder tener compañerismo, fortalecerse uno al otro, y también asegurar el mensaje que estuviera confirmado por 2 testigos, como dice Deuteronomio 19:15. ¿Por qué era eso importante? Porque si uno solo dice, y Jesucristo sanó a los enfermos, o sea, no tenía nadie que estuviera junto con él para apoyar y para testificar, decir, sí, es cierto, yo estaba con él. O sea, imagínense eso, o sea, testificar, ¿no es cierto? Y dar un testimonio válido de que sí, realmente Jesucristo sanó a los enfermos y Jesucristo anunció que Él es el Rey venidero. Si una persona lo dice, pero si están 2 acompañándose y la otra persona también confirma eso, entonces era una manera de asegurar el mensaje estuviera confirmado por 2 testigos. Era por eso que los enviaba de 2 en 2. También es un ejemplo para nosotros de aprender a trabajar conjuntamente con otros hermanos en la obra de Cristo. No hay llaneros solitarios. No debería de haber llaneros solitarios, sino que debemos trabajar juntos como iglesia, en compañerismo, ¿no es cierto?, conjuntamente con otros hermanos en Cristo por la causa del Evangelio. No estamos compitiendo con otras iglesias, no nada de eso, sino de que realmente somos todos hijos del reino, para aquellos que realmente pusieron su fe en Cristo Jesús. Así que vemos claramente ahí, y eso es un ejemplo para nosotros, ¿no es cierto?, también. Muy bien, vamos a continuar. Seguimos en ese versículo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, les dio autoridad. Era fundamental que antes que los 12 fueran enviados a predicar, estuvieran plenamente conscientes ellos de que quien los estaba enviando tenía toda autoridad. O sea, imagínense, si Jesús los iba a enviar, ellos primeramente tenían que saber sin ninguna duda de quien lo estaba enviando tenía toda autoridad. Y por supuesto, Jesucristo demostró tener toda autoridad. ¿Por qué? Porque él tuvo autoridad sobre ¿qué? Sobre Satanás mismo durante cuando fue tentado en el desierto. Él tuvo toda autoridad sobre los demonios, no solamente sobre uno, sino una legión de demonios tuvo autoridad, donde no les quedaba otra cosa a los demonios. Los demonios no atacaron a Jesús, no trataron de pelear, sino que se postraban y le clamaban a gritos aterradores que no los enviase, ¿no es cierto?, al infierno, al lugar, ¿no es cierto?, donde ellos iban a estar por toda una eternidad sufriendo, sino que
Ellos pensaban que el tiempo les había llegado y no era todavía el tiempo. Y bueno, vemos que él tuvo autoridad sobre las enfermedades incurables, como fue con la mujer de los 12 años del flujo de sangre. Él tuvo autoridad sobre aún la misma muerte, con la resurrección de la hija de Jairo, y después vemos más adelante lo que fue con Lázaro, y aún su propia resurrección, ¿no es cierto? Donde él resucitó entre los muertos. Y vemos que la fuente de toda autoridad es Dios mismo. O sea, que no viene de ninguna persona. No podemos nosotros levantarnos el cuello y decir, mira, poderoso hombre de Dios que soy, eran los milagros, ¿no es cierto? No, de ninguna manera estos apóstoles, estos discípulos reconocían que la autoridad venía delegada de Cristo. Cuando los apóstoles salieron a predicar, el Señor Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y esta autoridad sobrenatural delegada los validó como verdaderos mensajeros de Dios. Ese era el propósito de los milagros, ¿no es cierto? No era para hacer una campaña de milagros y que las personas, siguieran a estos hombres como, estos son los grandes sanadores y vamos a darle más dinero. No. Ese no era el propósito de estos milagros. El propósito de los milagros que vemos en los apóstoles, en la iglesia nueva testamentaria, era para validar el mensaje. Recuerden ser que en ese tiempo todavía no había una Biblia, todavía no había, el mensaje todavía no estaba, ¿no es cierto? Estaba recién comenzando, y era una manera entonces de validar el mensaje, de validar, ¿no es cierto?, la identidad de Cristo. ¿De qué otra manera, no es cierto? Porque había sido ya profetizado de que el Mesías, cuando iba a venir, iba a hacer estas señales. Y acá se presentó. Entonces era para los líderes religiosos que ellos reconociesen y dijeran, sí, este es el que Daniel había profetizado, este es el que Isaías había profetizado. Pero no lo hicieron. La misma incredulidad y la dureza del corazón de ellos lo rechazaron. Por eso que Jesús no escoge a ninguno de los fariseos, escoge a estos hombres comunes y corrientes, pescadores, como una afrenta hacia ellos, a estos líderes religiosos, como juicio hacia Israel, porque fíjense que son 12, porque ¿cuántas tribus de Israel hay? 12. No es un número caprichoso. ¿Por qué no fueron 10? ¿Por qué no fueron 8? ¿Por qué no fueron 6? ¿Por qué fueron 12? Porque era un mensaje directamente a la casa de Israel. Había 12 tribus, y después Jesús le dice a sus discípulos, más adelante, de que ellos iban a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Ahí en lo que nos habla de Apocalipsis, nos habla acerca de que ellos van a estar sentados en los 12 tronos, reinando, ¿no es cierto? Y bueno, en una afrenta en contra de los religiosos. Ellos deberían haber sabido, ellos deberían haber reconocido, pero no lo fueron. Entonces validaba eso. Según Mateo 10:8, también les dio autoridad para sanar enfermos y resucitar muertos. Ese era el versículo que quería mostrarles anteriormente. Mateo 10:8. No solamente que sanaban enfermos, sino que resucitaban también los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo le había dado a ellos la autoridad de hacerlo. Quiero a pensar que también entre ese grupo estaba Judas Iscariote haciendo eso. Para que vean, ¿no es cierto?, la dureza del corazón, ¿no es cierto? Pero vemos en este caso que fue el poder de Dios que fue delegado a ellos para validar el mensaje del Evangelio. Realizar las mismas clases de señales que Jesús hacía demostraba que Él los había enviado. O sea que al ellos hacer esas mismas señales y prodigios, sanar a los enfermos, validaba que, ¿no es cierto?, que Jesús tiene esa autoridad y que Jesús lo estaba enviando. Entonces ahora, ¿con qué pretexto ahora religiosos, fariseos, escribas van a decir ahora que estos milagros son hechos por el poder de Satanás? A ver, díganme, para que ustedes vean que yo soy el que tengo autoridad y yo los he enviado a ellos, ellos van a hacer exactamente los mismos milagros, las mismas señales, las mismas sanidades y aún resucitar los muertos. ¡Wow! Pero vemos que la fuente de autoridad es el Señor. El Señor utilizó milagros para validar que su mensaje, y ellos también los harían. Y en esto consiste la verdadera evangelización, en hacer un llamado a las personas de toda índole para que reconozcan. Acá estamos hablando de la autoridad de Jesús. Las personas tienen que reconocer quién es el que tiene toda autoridad, todo poder, quien puede perdonar pecados, quien puede salvarnos, ¿no es cierto? Y era eso, de que las personas reconociesen de que estos discípulos no eran por sí mismos quien tenían la autoridad, sino que Jesús les da la autoridad a ellos. Y ellos, al hacer estos milagros, al anunciar el mensaje, a proclamar y predicar el mensaje del reino, eso entonces era para que las personas reconozcan
de que ellos habían sido enviados por Jesús, y que Jesús es el que tiene toda autoridad, entonces, de que Jesús sea, o sea, yo de someter mi autoridad, mi propia vida, de someterme a la autoridad de Cristo, o sea, de someter mi vida a Cristo. Y por esta causa los discípulos de Jesús deben estar preparados para el rechazo. Entonces, acá vemos que ellos también, Jesús les menciona de que van a ser rechazados. ¿Por qué? Por aquellos que no creen, por aquellos que rechazan, por aquellos que no quieren someterse a la autoridad de Dios, a la autoridad de Cristo. Y ese es el key de la situación acá. Las personas no quieren, no es que no pueden creer, es no quieren creer, porque no quieren someterse a la autoridad de Cristo, de someterse al señorío de él, someterse de que Él sea el rey de mi vida. Y entonces yo tenga que venir a humillarme, a arrepentirme de mis pecados, reconocer mi pecaminosidad. ¿Por qué? Porque yo soy la autoridad de mi propia vida, y es lo que nosotros hablamos de nosotros mismos. Yo soy el señor de mi propia vida, y yo voy a hacer lo que a mí se me antoja, y lo que yo quiero hacer, y yo no tengo que someterme a nadie, porque esa es la manera del corazón de la persona que no es regenerada. Fue tu corazón y mi corazón. Cuando nos hablaban del evangelio, yo decía, son unas mangas de locos lunáticos estos. Esa es la manera que yo pensaba acerca de los cristianos, porque no había un cambio de corazón todavía. Bueno, vamos a continuar. Los mensajeros fieles viven de una manera dependiente, y acá entramos acerca del llamado, y los mandó a que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen de 2 túnicas. Rápidamente ahora. Solamente llevaron un bordón. Un bordón es un palo, es como si fuera un bastón. Más que un bastón, era como un arma para ellos, como iban a estar caminando en regiones así de los animales salvajes, en una manera de protección, ¿no es cierto? Contra ladrones también, llevaban un palo. Nada malo con llevar un palo, ¿no es cierto? Era para protegerse en el camino, ¿no es cierto? Porque era peligroso, el camino era peligroso. Y entonces, ahí lo puse, un bordón era usado como un bastón y como un medio de defensa personal contra ladrones. Pero después le dice que ni lleven alforja ni pan. ¿Por qué? Porque ellos tenían que depender de la hospitalidad, ¿no es cierto?, de las personas, de que los invitaban, y como era de costumbre en esa cultura oriental, la hospitalidad, mucho más de lo que es ahora en esta cultura occidental. La gente abría las casas, porque no había hoteles, no había lugares en el cual la gente podía quedarse a dormir, o sea, como hoy en día. O sea que si un viajero normalmente iba y esperaba la hospitalidad, ¿no es cierto?, de las personas en el cual donde esa persona iba, a la ciudad donde iba, al pueblo donde iba, dependían de eso. Pero acá quería Jesús también que ellos dependiesen de la hospitalidad, pero que dependiesen más bien de la provisión de Dios, de que Dios iba a proveer, de que Dios iba a abrirle lugar y casa. Cuando habla de no vestirse de 2 túnicas, en esa época, las personas que viajaban, los que viajaban por los caminos, llevaban 2 túnicas. ¿Y por qué llevaban 2 túnicas? Una era para estar vestidos con esa túnica, y la otra era que a la noche, como no, muchas veces tenían que dormir en el campo, tenían que dormir al aire libre, la otra túnica la usaban para cubrirse, como una manta, como una sábana, una frazada, vamos a usar, tipo así. Bueno. Entonces, acá lo que Jesús le está diciendo, de que confíen de que el Señor va a proveer, les va a abrir una casa donde van a tener un lugar donde se puedan albergar y puedan quedarse a dormir, y no, por eso que no van a necesitar a tener 2 túnicas. O sea, nuevamente acá el ejemplo que acá Jesús le está tratando de enseñar a ellos es que dependan del Señor. La idea que debían estar listos para salir en cualquier momento y obligarlos a depender totalmente, ahí están mis notas, de lo que el Señor les proveyera. Por eso que no tenían que perder tiempo de estar teniendo un cinto, de tener mucho equipaje, ¿no es cierto? Por eso que dice que se quedasen en una sola casa, no estén yendo de casa en casa, porque sabían que ellos iban a estar siendo ofrecidos, ¿no es cierto?, a la gente que era curiosa, a la gente que iba a ver los milagros que ellos iban a hacer, de que los estuvieran invitando por interés, ¿no es cierto? Entonces, por eso que les dice, quédense en la casa donde
fueron, o sea, que no pierdan tiempo, no estén perdiendo tiempo, sino que estén dispuestos, ¿no es cierto?, siempre preparados para salir así al campo misionero y a llevar el evangelio. Jesús insistió en este nivel de austeridad para enseñar a los 12 la importancia de confiar en la fidelidad de Dios y de su provisión para ellos. Bueno, nuevamente, el mensaje es acá, él quería que ellos experimentaran y viesen, ¿no es cierto?, la realidad de que Dios iba a cuidar de ellos, de que Dios iba a estar cuidando de sus necesidades. Muy bien, ya terminando. Acá, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y nuevamente esa es la idea es para que no fueran de casa en casa, como si fueran a recibir dinero de más personas, sino que ellos estuvieran enfocados en el mensaje de la palabra de Dios. Y acá esto, porque rápidamente, era algo que distinguía a los falsos maestros, que ellos buscaban el interés de las personas y el dinero de las personas. Entonces iban de casa en casa, predicando su falso mensaje, y para distinguirlos, separarlos de los falsos maestros, de los falsos, diríamos, profetas y todo eso, era de que ellos no hiciesen lo mismo, de que fueran de casa en casa buscando dinero y todo eso. Hoy en día ocurre mucho de eso. ¿Okay? Hay muchos falsos maestros que están ahí en búsqueda, ¿no es cierto?, de dinero y a ver a quién pueden engañar. En 2 Timoteo 3:6 nos advierte de los falsos maestros que usaban sus hipócritas posiciones religiosas como un medio para obtener beneficios materiales. Fíjense que Timoteo ya nos hablaba y nos advertía de lo que hoy en día vemos en tantos canales de televisión o en lugares así, en iglesias o en lugares donde estos falsos maestros usan de su posición, ¿no es cierto?, en una manera hipócrita para obtener y enriquecerse ellos mismos y tener beneficios materiales. Ya 2 Timoteo 3:6 nos hablaba acerca de todo eso. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que lo mismo que estaba ocurriendo hace ya más de 2000 años atrás, está ocurriendo hoy en día. Y peor, ¿no es cierto? Bueno, vemos muchos de ellos. Ya terminando con esto, les habla de discernimiento. Y si alguno no recibiese, acá les habla de salir de allí y sacudir el polvo debajo de sus pies. ¿Y por qué les habla de sacudir el polvo debajo de sus pies? Porque normalmente los judíos, cuando ellos entraban en una ciudad gentil, y ellos salían de esa ciudad gentil para una manera de desprecio, una manera diríamos, decir, ellos son gentiles, nosotros somos el pueblo de Dios, ellos se limpiaban el polvo de debajo de sus sandalias. Y de la misma manera les dice a ellos, a sus discípulos, ustedes van a ir a la casa de Israel. Y era como un juicio para la casa de Israel, porque ellos estaban haciendo lo mismo, lo que los mismos judíos hacían. De sacudirse el polvo de pie, ahora ellos lo estaban haciendo en contra de ¿quién? En contra de los judíos. Para demostrarles a ellos, a los judíos, de que ellos realmente no eran salvos, de que ellos eran como los gentiles, eran paganos eran incrédulos y paganos tal como los gentiles. Y exactamente eso es lo que él está haciendo acá. Muy bien. Eso es lo que significa el sacudir su polvo. Y ya en obediencia, terminando, enviados por Jesús en esta asignación temporal, los 12 respondieron en obediencia. Ellos salieron. Ellos fueron con el peligro que iban a enfrentarse, el rechazo mismo que iban a tener, el peligro de salir a estos lugares, porque ya los religiosos estaban en contra de Jesús, ya estaban maquinando de cómo destruir a Jesús. Y ahora los discípulos iban a encontrarse con la misma oposición. Y Jesús les da el poder. Y es interesante porque ellos sanan, ¿no es cierto? Y hablan acerca de predicar y anunciar el arrepentimiento. Y ellos dicen que sanan, dice, ungiendo con aceite. Interesante. Y con esto termino. Porque hoy en día también usamos esa misma tradición de que cuando hay alguien que se le quiere orar por sanidad, tomamos aceite y ungimos con aceite. Quiero decir una cosa, no hay nada mágico o milagroso en el aceite, ¿ok? El hacedor de milagros es el Señor Jesucristo. No hay nada milagroso con el aceite que viene de Israel, o el que te quieren vender la botellita, ¿no es cierto? O el agua del río Jordán y todo eso, ¿ok? Nada de eso es milagroso. Pero
lo que significa acá, y no vemos a Jesús tampoco sanando con aceite, pero sí lo vemos a los discípulos haciendo esto. Y lo que significa eso es de que el aceite simbolizaba, ¿no es cierto?, es lo que es la unción del Espíritu Santo. Simbolizaba la presencia, vamos a la palabra esta, simbolizaba la presencia y la autoridad de Dios, especialmente en la unción sacerdotal, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. En Éxodo habla de que a Aarón y a sus hijos lo ungían con aceite. El rey David, cuando vino Samuel, ¿no es cierto?, en primera de Samuel 16, cuando le unge la cabeza, ¿no es cierto?, como este es el escogido de Dios, este es el que Dios ha apartado, este es el que se le da la autoridad, ¿no es cierto?, para ser el futuro rey de Israel. Y eso es lo que simboliza el aceite, y por eso usaban el aceite como un símbolo de la presencia y la autoridad de Dios. Es nada más y nada menos que eso. No tenemos que añadirle nada mágico ni nada al aceite mismo, sino que es un símbolo en sí, ¿no es cierto? Y eso es lo que simbolizaba, la autoridad, la presencia y el poder de Dios. Ellos eran tan solo canales del poder de Dios, instrumentos del poder de Dios. Nada más y nada menos eso. El único que puede sanar, el único que puede contestar oraciones, no es la oración misma, sino es Dios mismo en su soberana voluntad, en su poder, en su autoridad, hacer estos milagros y hacer estas sanidades a través de sus instrumentos. Nosotros somos instrumentos. Nosotros somos usados también de la misma manera. Y bueno, con eso quería terminar y dejarlos con eso, de que nosotros también en obediencia seamos obedientes al llamado del Señor, o sea de que también nosotros podemos ser usados a llevar el mensaje de las buenas nuevas, denunciar y predicar el arrepentimiento de los pecados, de que las personas reconozcan que son pecadores, que necesitan el perdón de sus pecados, y el único quien puede perdonar sus pecados es Dios, es Jesucristo, quien murió por cada uno de ellos. Muy bien, terminamos con eso. Gracias por el tiempo que estuvieron acá, por escucharme, por ser pacientes. Yo a veces me voy a la tangente y me extiendo un poco más, pero yo creo que es de gran bendición que juntos pudimos estudiar este pasaje de Marcos capítulo 6. Que el Señor les bendiga ricamente y nos estamos viendo la semana que viene. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos juntos haber compartido esta palabra, y también queremos nosotros también ser obedientes al llamado que tú nos haces a cada uno de nosotros, sabiendo que eres tú quien nos ha delegado a nosotros de ser ahora embajadores de Cristo. Señor, que seamos sumisos y obedientes así como tus discípulos lo fueron. Te lo pedimos esto en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.